que es cuando, bueno, en la maceración podemos dejar puesto pero pongamos un ejemplo, una hoja de espinaca o una hoja, pues cualquiera, ¿no? Y le podemos dejar puesto mm, perdón, a temperatura ambiente durante 3 o más días. Y al final, luego de pasar esos días, pues se lava en este ejemplo, la hoja sería, o bueno, perdiste la idea. En la infusión, pues solamente en este caso sería agregar una hojita en una olla, luego calentarlo por 15 o más minutos y luego podemos decirlo, podemos volverlo en un tacho y pues se puede decir cernirlo. En el proceso de infusión, el Y agua caliente está en contacto directo con la materia. O sea, perdón, ¿el calentamiento va a ser directamente con la materia y el solvente o primero calientas el solvente y luego haces el contacto indirecto? primero, o sea, no va a haber contacto. Yo diría que primero se calienta el agua. ¿Ya? ¿Y en la decocción si había La- contacto? En la decocción tampoco. ¿Ya? En la decocción no había contacto. Entonces, cuál es la diferencia entre infusión y decocción? Eh, Puedes revisar tus apuntes. Ahí puede estar Vaya. anotado. Ujú. Mm, No hay problema que revisen sus apuntes porque todo lo que se dice en clase sé que lo están anotando y para mí es como participación para ustedes. entonces, Y vamos bien, maceración ¿Me es... me puede repetir la pregunta, Sí, por ¿cuál es favor? la ¿Ya? diferencia entre infusión y decocción? Si me dices que en infusión el solvente no tiene contacto directo, ¿qué pasa con la decocción? ¿El contacto es directo o también no lo pongo en contacto con el solvente? Mm, La devolución, la mantener, se separan los componentes y se que se obtiene una solución diluida con los componentes solubles en agua de la muestra. Puedo decir que en una se le pone en agua fría y en la otra pues Tomás se la saca. Mm, Te voy a hacer otra pregunta porque me gustó que hiciste bastante completo para que no ponerte al medio punto. ¿Te acuerdas qué es la extracción por Soxhlet? ya, la extracción de por Soxhlet es un método. Ahí tenemos pues un balón, bueno, en sí tenemos varias partes. Tenemos un balón de 150 mililitros, dos tubos chiquitos, a ver, se conectan dos mangueras, una de entrada y una de salida. También la sustancia puede subir y bajar por dos tubos y ¿Cómo se llama también el tubito de en medio? baja en Porque la parte. tenemos un Ujú. tubito que tú me mencionas, ¿cómo se llama ese tubito? Y luego que viene el sistema. El, el tubo como que tiene curvas con muchos óvalos. ¿Cómo se llama Es ese el nombre tubito? de ese tubo. Ujú. Por aquí está. Eh, mm, a ver, sus componentes son un condensador. Bueno, ya lo dije, la entrada y salida de agua, los tubos al lado, y ese tubo, mm, Vamos, yo sé que puedes, yo sé que puedes. Quiero darte tu puntuación completa. ese ¿Cómo se llama el método? tubo, método de Sox se llama, Entonces el equipo se llama Sox,
Health. Ya, pues ahora te voy a dar los puntos completos porque sí me di cuenta que prestaste bastante atención y tu resumen fue bastante condenso. Tenía muchas partes importantes. Ahora, revisando un poquito de Muchas gracias. maceración, infusión y decocción. En la maceración, evidentemente, como tú dijiste, yo pongo en contacto lo que sería la muestra en un solvente a temperatura ambiente y lo dejo reposar por un cierto tiempo, como el ejemplo que tú me dices. Ahora en la infusión, yo caliento el solvente y luego que tengo el solvente, lo que hago es mezclarlo con la materia prima, pero sin hacer contacto directo con la fuente de calor. Mientras que en la decocción yo pongo tanto el solvente como la materia prima en, eh, eh, en un envase que va a estar en contacto directo con el calor. Y probablemente la decocción no sea tan buena para aquellos componentes que son termosensibles o termolábiles, que se pueden degradar con la temperatura, porque va a haber ese efecto de calentamiento directo. Mientras que en la infusión va a haber un arrastre de vapor, porque en ese caso el solvente va a llegar a cierta temperatura y va a permitir arrastrar o extraer los componentes volátiles. En la maceración, en cambio, son para aquellos que sí son sensibles al calor completamente, entonces por eso lo ideal es dejarlo a temperatura ambiente. Y como mencionaste en el equipo de Soxhlet, tengo lo que sería un balón de destilación, un aparato de Soxhlet, es donde yo concentro ahí un dedal de celulosa con la muestra, y luego tengo lo que sería el condensador. Y en este caso, el solvente que utilizo es un solvente afín, soluble con la muestra o con el analito de interés, y lo que va a hacer es que por efecto del punto de ebullición, ese va a ebullir, va a llegar a lo que sería el condensador y al haber esa diferencia de temperatura, ese gradiente de temperatura, el solvente se va a condensar y va a hacer contacto directo con la muestra Wow. en el dedal de celulosa. Al hacer ese contacto, ahí viene lo que conocimos ese día, las sifonadas, que luego de que se llena hasta un cierto volumen en el aparato de Soxhlet, ahí recién va a recircular y ocurre la primera sifonada. Entonces, una ventaja de ese método es que puedo yo maximizar la eficiencia de extracción al hacer la recirculación continua de solvente sin consumir mucho solvente, pero a la vez es un proceso bastante extenso que requiere incluso horas, pueden ser 4, 8 horas para completar una extracción completa. Pero la ventaja es que no consumo mucho solvente y además el solvente que yo tengo se va saturando con respecto al analito que estoy extrayendo. Bien, voy a considerar tus puntos completos porque me gustó bastante tu resumen. Gracias, Josué. ¿Alguien más Muchas que quisiera gracias. participar? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Natalia Murillo está aquí. Natalia. Natalia, creo que no está Natalia. A ver, Andrea Acosta. Buenas, disculpa, no, no tengo cámara. Ok, La ok, próxima vez sí está tengo, bien. sí, sí. Ya, no importa, hagamos la participación con tu cámara apagada, pero me gustaría tener más contacto contigo. A ver, Natalia, entonces si me puedes dar un resumen acerca de la clase pasada. En mis no soy Natalia, soy Andrea. Ah, perdón, Andrea, perdóname, Andrea. Sí, Ah, sí, lo que mencionó el compañero que vimos método de extracción, el ácido base. ¿qué me puedes decir sobre la extracción ácido base? em, no recuerdo muy bien, mis. Ya, vamos a ayudarte un poquito. Yo les mandé un taller, ¿verdad? Que era sobre extracción ácido-base. Entonces, cuando tengo compuestos que tienen la misma estructura química, que ya no puedo diferenciarlos por efecto de solubilidad y todas son solubles entre sí, yo me basaba en la reactividad de estos componentes, más específico en los grupos funcionales. Y me acuerdo que les mostré un video donde tenía una estructura que tiene una amina y las aminas son básicas. Luego tenía otra estructura que me parece que era el ácido benzoico,
que por su nombre mismo puede protonarse y generar una base conjugada. Pero ese ácido tiene un comportamiento reactivo, un pH bastante bajo, y luego teníamos un compuesto orgánico neutro. Entonces, en función a esas propiedades, ¿cómo yo podría hacer la extracción ácido-base? Si una es básica, el otro es ácida y el otro es neutro. ¿Qué es lo que yo agregaba, añadía o calentaba para poder extraer uno de los compuestos? ¿Puedes repetir la pregunta? A mí estaba muy larga. En la extracción ácido-base, ¿qué es lo que yo necesito añadir o cómo puedo yo extraer compuestos ácidos y básicos? ¿No? No, no. Necesitamos embudo de separación, un solvente, la disolución acuosa. ¿Cuál es el solvente? Puede ser, Ok, Andrea, con otra persona porque no te veo preparada. Suri Almeida, Suri, Suri está aquí. Suri Almeida no está. Natalia Veloz. Natalia Veloz, recuerden que con esto también tomo asistencia. Natalia Veloz tampoco está. Ok. Bien, entonces vamos a continuar en vista de que nadie más quiere participar y las personas que estoy llamando no me están contestando a pesar de que las veo en el Zoom. Entonces voy a considerar que no están en la clase. Bien, entonces la pregunta que le hacía a Andrea era la parte de extracción ácido-base. ¿Alguien recuerda de eso para ponerlo como participación? ¿Que la quiera ayudar a su compañera? Buenas, Miss. Que yo recuerde, creo que era, ejemplo, si uno tenía un ácido para separar, podría decirse, sería para que se reaccione con una base. Ujú. Eh, y después se agita lo de, ¿cómo es que se llamaba esa cosita? Embudo, para poder separar, que se separen las muestras. Ya. Ah, el embudo de decantación. Ajá. Ajá. Bien, bien, gracias, Eh, Kira. Sí, eso es lo que tú dijiste. Si utilizo una base, utilizo un ácido para poder reaccionar y obtener una sal orgánica que sea soluble en agua. Y por diferencia de densidades, entonces puedo obtener mediante el embudo de decantación, separar una fase de un sólido. Asimismo, con un ácido lo que hago es agregarle una base y obtengo una sal orgánica soluble en agua y puedo obtener el siguiente compuesto.
Y lo que sería el neutro, ya netamente, como ya separé los dos componentes, entonces ya tengo el componente neutro en la parte de abajo y ya lo puedo separar. Ujú. Y luego, si Mm, ya quería obtenerlo, porque como está diluida completamente en esa reacción que tuve, ¿cómo hago nuevamente para obtener el ácido o la base? mm, ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo hago para, si reaccioné, si tuve que usar un ácido para que reaccione con la base, ¿cómo hago para recuperar esa base? Mm, Tengo que hacer destilación, extracción. Hago nuevamente, revierto el proceso o lo filtro o lo decanto. ¿Cómo hago para tener nuevamente la base que en un principio lo reaccioné con un ácido? mm, ¿Te acuerdas? Me acuerdo de esa parte. Ya, ok. Gracias, Keira. Igual consideré la mitad de tu puntuación. La siguiente clase que quieras participar, ya con una pregunta, ya tendrías tus puntos completos. Bien, Claro. entonces, principalmente cuando trabajamos con una extracción ácido-base, utilizamos ese principio de reactividad del compuesto y obteníamos una sal orgánica. Si Cristian quiere participar. Sí, para recuperar lo que es la base, si no mal recuerdo, se puede utilizar como que el mismo concepto, pero en este caso lo que hacemos sería alcalinizar la fase acuosa que alcanzamos, ¿no? Con una base Correcto. también fuerte. Correcto, bien, bien, muchas gracias, Cris. Efectivamente, lo que hacemos es revertir el proceso agregando un ácido o una base para poderla recuperar. Es decir, si utilizaba un compuesto básico y utilicé un ácido para poder obtener una sal orgánica disuelta en una fase acuosa, entonces lo que hago ahora es, ya tengo un ácido, utilizo una base, revierto el proceso, una base fuerte, para poder obtener el compuesto. Y nuevamente ahí ya lo que hago es revertirlo y obtengo lo que sería el compuesto. Pero luego lo puedo ya, por diferencias de punto de ebullición, es evaporar el compuesto que tengo ahí, o sea, el solvente, y quedarme únicamente con la sal precipitada. Y asimismo con el compuesto neutro, puedo también, bueno, en el compuesto neutro es más fácil. A ver, chicos, bien. Gracias, chicos, por los que pudieron participar y los que tienen sus puntos. Vamos a la clase del día de hoy. Ya, entonces el día de hoy vamos a ver la segunda parte de métodos de extracción. Entonces, ya vimos la clase pasada de extracción sólido-líquido, líquido-líquido, extracción ácido-base y los métodos de maceración, infusión y decocción que les puede ser de mucha ayuda para formular sus anteproyectos que ya se presentan la siguiente semana. Entonces, el día de hoy vamos a ver otros métodos de extracción súper buenos. Por ejemplo, tenemos el día de hoy lo que es percolación, que es un método de extracción sólido-líquido. Básicamente, los componentes que yo necesito para trabajar en un sistema de percolación vendría a ser ese embudo, que es un embudo cónico, donde generalmente lo que yo utilizo aquí es utilizar un algodón o un disco de papel filtro para evitar que la materia vegetal que vaya a ingresar no obstruya lo que sería la válvula, porque tenemos este sistema y acá abajo tenemos una válvula que la vamos a abrir para poder retirar el solvente. Ponemos el algodón o un disco de papel filtro que va a permitir que no obstruya la materia vegetal el paso del fluido y luego vamos a permitir aquí colocar toda la materia vegetal. Entonces, a diferencia es básicamente como el fundamento principal de la maceración. Aquí colocamos la materia vegetal y luego agregamos lo que sería el solvente. Y permitimos que se haga contacto de 12 a 24 horas, igual que en la maceración. La diferencia es que cuando yo utilizo percolación, retiro ese solvente y puedo agregar solvente fresco.
De esta manera yo puedo concentrar mucho más el solvente que estoy agregando a partir de esta nueva adición que estoy haciendo. Es decir, que el solvente que tendría aquí estaría completamente saturado, pero al permitir el ingreso del nuevo solvente, permito arrastrar aquellos componentes que el solvente saturado no pudo retener. Entonces, tengo aquí la materia vegetal. Una práctica que se puede utilizar es que antes de agregar el solvente, se coloca un disco de papel filtro específicamente para aquella materia vegetal que, por ejemplo, ya no la pude triturar más y quedan como que ramitas o quedan partes que sobresalen del material. Entonces, para evitar que esa materia se levante al agregar el solvente, se le agrega un papel filtro para generar un soporte, para compactar mucho más la muestra. Luego agrego esferas de vidrio para generarle un peso y que no se levante. Y luego a través de la cubierta ingreso lo que sería el solvente. Cuando ya ocurra la maceración, lo que hago es que luego abro la válvula y permito retirar el solvente ya saturado y puedo agregar nuevo solvente. Entonces, la percolación básicamente es un método de extracción donde pongo tanto en contacto la muestra para la extracción con un solvente que sea afín al analito, basándonos también en los principios de solubilidad. Y ese embudo que nosotros tenemos aquí no es un embudo de decantación, es un percolador, así se llama, es un percolador. Y aquí podemos ver la aplicación o el esquema del percolador. Como les mencionaba, tenemos aquí una válvula o una llave de cierre. Aquí tiene una punta muy finita que es la aguja que permite el paso del solvente. Tenemos el algodón o un disco de papel filtro para permitir que la materia vegetal no obstruya la parte de abajo. Generalmente este algodón se le humedece un poquito para que no quede levantado y tampoco se genere se desbalance con la materia vegetal, sino que lo mojamos un poco con el solvente. Y la idea del material vegetal que agregamos aquí también es humedecerlo un poco con el mismo solvente para luego agregarlo, para que no quede muy compacto, porque si queda muy compacto se pueden generar canales que puedan obstruir el paso del solvente y puede mojar uno que otro canal y queda todo el espacio vacío. Por eso lo que se hace es que antes de ingresar la materia vegetal, lo humedecemos un poco con el solvente y luego vamos compactando. Aquí vemos un papel filtro que colocan unas esferas de vidrio para generar o presionar el solvente, la materia vegetal. Ok, Luis, sí, muchas gracias, no hay problema. Entonces, colocamos la materia vegetal, colocamos las esferas de vidrio y colocamos el solvente. Entonces, aquí tenemos una abertura, esta es una tapa del percolador. En esta tapa nosotros abrimos la tapa del percolador para ingresar la materia vegetal y arriba tiene también una abertura que es para específicamente el solvente. La idea del goteo, y aquí vienen algunos mecanismos o factores importantes dentro de un sistema de percolación, es controlar el goteo o la velocidad a la que ingresa, bueno, a la que retiramos el solvente, el solvente saturado. Porque si lo hacemos muy rápido, entonces el contacto del solvente no va a ser muy adecuado con la materia vegetal. Y la idea es que ese contacto sea idóneo para permitir en lo posible saturar este solvente. Entonces hacemos contacto y que el goteo sea lento, pero tampoco muy lento, porque el proceso se puede demorar mucho y el rendimiento quizás no sea adecuado. Entonces, abrirlo moderadamente para poder retirar el solvente. Entonces, aquí hay un esquema más amplificado de cómo se utiliza el sistema de percolación. Nuevamente, aquí está el algodón. Generalmente también utiliza una capa de arena si no utilizamos un papel filtro. Y la materia vegetal, cuando está humedecida, se le conoce como droga humedecida. O sea, no es de sorprenderse que aquí le ponemos ese nombre de droga humedecida. Y utilizamos un papel filtro y una capa de arena o un disco perforado. Ese disco perforado es para permitir que el solvente se transfiera de manera uniforme a toda la superficie de la materia vegetal. Porque si solamente ocurre en un solo sentido, al momento de abrir la tapa de arriba, si ocurriera en un solo sentido, no permitimos el contacto directo. Entonces, la idea es que ocurra esta dispersión a través de toda la materia vegetal y por ende, por eso hace un disco perforado, para que el solvente se transfiera en todas las partes, en todo el área. Y este sistema de percolación es bastante utilizado para extraer compuestos activos y dentro de lo que es su proyecto, si ustedes quieren
hacerlo por maceración, pueden incluso mejorar, aumentar la eficiencia de extracción utilizando un sistema de percolación, porque en el sistema de percolación, como les mencioné, ocurren dos etapas, lo que sería la maceración y luego lo que sería la percolación cuando ustedes retiran el solvente y agregan solvente fresco para luego recolectar. Entonces, me permite concentrar aún más lo que yo ya tengo, que lo que a diferencia de la maceración no hubiese permitido esa extracción completa, porque eso está estático. Por eso la ventaja de un sistema de percolación es que es un sistema dinámico, porque además de que está en contacto el solvente por un tiempo, yo agrego solvente fresco, solvente nuevo, y eso es lo que me permite aumentarle la extracción, y el solvente no está completamente saturado. Y dentro de lo que es la farmacia, la fitoquímica, se pueden extraer extractos alcohólicos o se pueden hacer infusiones de plantas medicinales para poder utilizar los compuestos bioactivos. En la industria alimentaria, más que nada, extraer los compuestos aromáticos, colorantes, y como les mencionaba, extraer compuestos bioactivos en el caso de sus proyectos en los que quieran utilizar, les puede servir bastante bien lo que es la percolación. Entonces, ¿cómo es la metodología? Les mencioné que primero tengo que humedecer la muestra con el solvente y dejo reposar, generalmente dejo reposar unas 4 horas. Luego, bueno, antes de agregarlo al percolador, porque una cosa es humedecerlo antes de agregarlo y la otra es humedecerlo ya estando en el percolador. Entonces, lo ideal sería humedecerlo primero con el solvente, puede ser un 20% en volumen con respecto al peso del material, lo dejo humedecer, lo dejo reposar, puede ser unas 4 horas, y una vez que ya tengo un lodo hecho con el solvente, lo que hago es agregar la materia vegetal en el percolador y le agrego lo demás. Entonces, mantengo esa relación. Generalmente, si agrego, puede ser 4 veces el contenido de la materia vegetal, puede ser, pero la idea es que haga un contacto directo. Entonces, ahí sí puedo humedecer la muestra, lo dejo reposar como en maceración unas 12, 24 horas, luego coloco el filtro en la parte inferior del percolador para impedir lo que sería que se obstruya con la llave, para eso está el algodoncito. Coloco el filtro en la parte inferior, coloco la muestra humedecida en el interior del colador y luego sello la muestra. Y la puedo sellar con un papel filtro o si no utilizo papel filtro porque está bastante compacto, entonces no utilizo papel filtro, lo sello y cierro el percolador. Y luego introduzco el solvente por la parte de arriba. Entonces, básicamente, esa es la metodología para un sistema de percolación. Entonces, esa es una percolación simple porque tengo el solvente que voy retirando, el solvente que está completamente saturado, lo retiro y puedo agregar nuevamente solvente para permitir extraer aquellos componentes solubles en el solvente, que no puedo extraerlo porque ya está completamente saturado, y lo que hago es ingresar la alimentación fresca. Entonces, al hacer eso, la extracción se lo realiza siempre utilizando solvente nuevo, entonces vimos que es algo dinámico, no es algo estático. Pero una desventaja de eso es que una vez que obtuvimos el solvente y queremos ingresar alimentación fresca, entonces se va a consumir bastante, entonces eso sería una desventaja. Y en escalas mucho más grandes se utiliza la técnica de repercolación. ¿Y en qué consiste la repercolación? Ya no es una percolación simple donde utilizamos solvente fresco para poder obtener los compuestos que no se solubilizaron completamente, sino que aquí es un sistema múltiple. Tenemos un percolador donde ingresa solvente nuevo. Hay un solvente rico, que es la parte del extracto, que está netamente concentrado en el analito de interés, pero ese solvente que está medianamente rico, porque recuerden que tenemos que reponer el solvente con alimentación fresca. Entonces, ese solvente que está medianamente rico, lo puedo utilizar para saturar otra sustancia, otras especies. Entonces, utilizo un segundo percolador utilizando ese solvente medianamente rico y parte del solvente pobre. Nuevamente agregamos lo que sería solvente nuevo y nuevamente podríamos separar el solvente rico porque lo primero que tú extraes al inicio de la percolación es un solvente bastante concentrado, un extracto saturado netamente en el analito de interés. Entonces tú extraes lo que tuviste en el percolador, lo extraes y este es tu solvente rico. Luego agregas la alimentación fresca y lo que obtienes nuevamente en la percolación ya sería un solvente medianamente rico. Y nuevamente
separo esa parte, agrego lo que sería el solvente nuevo y ese solvente ya sería un solvente menos concentrado en el analito de interés, un solvente pobre, y podría ser así un sistema de percolación en tres pasos, agregando solvente fresco nuevamente, para que ocurra en tres pasos. Y de esta manera puedo obtener tres muestras diferentes. Una que es un solvente bastante concentrado porque estuvo en un tiempo de maceración bastante largo o un periodo bastante extenso. Luego tengo un solvente medianamente rico y luego un solvente pobre que obtuve por la agregación de este solvente nuevo. Y como les mencionaba, en la repercolación, lo que yo utilizo cambio las muestras. Lo que hago es que ya aquí tenía una materia vegetal, acá utilizo otro tipo de materia vegetal para poder extraer los solventes, extraer los analitos de interés mediante estos solventes medianamente ricos y pobres, y así nuevamente lo obtengo. Lo que hago es, o la facilidad o la ventaja de este sistema de repercolación es que estos solventes yo no los desperdicio, sino que nuevamente los voy concentrando con analitos de interés mucho más importantes que existen en otras materias vegetales y no pierdo. De esta manera puedo concentrarlo todo en un solvente rico. Ese es un sistema de repercolación. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Ahora, en el sistema de digestión, en la digestión ya hablamos de descomponer una muestra. Entonces, un sistema de digestión, como dice aquí el concepto, consiste en emplear un solvente a una muestra, tanto sólida o líquida, con sólidos suspendidos o una muestra orgánica, logrando así descomponerla, obteniendo una solución acuosa de un analito. También es un método de extracción sólido-líquido o líquido-líquido. La idea aquí es descomponer aquella materia orgánica que tenga solutos que no los puedo extraer por los otros métodos. Entonces necesito descomponerlos porque el interés de aquí es utilizar esos analitos para poderlos analizar, ya sea por absorción atómica, en el caso de minerales o metales, si quiero determinar metales. eh, hago digestión para obtener esos analitos y llevarlos a absorción atómica, o puede ser incluso por espectroscopía de emisión óptica para también estudiar. Entonces, la idea de la digestión es obtener analitos para luego yo caracterizarlos por espectroscopía. Descompongo las muestras sólidas que sean complejas, que no puedo extraerlas ya sea por extracción de un solvente como en la extracción de Soxhlet, aquellas que no tienen que tienen puntos de ebullición muy altos, entonces puedo descomponerlas a partir de un ácido. Esto puede ser suelos, material orgánico, matrices vegetales, alimentos que tienen matrices más complejas. Entonces utilizo la digestión y generalmente lo que hace es agregar un sólido. Ese es el líquido de interés que vamos a agregar en la digestión. Es un ácido fuerte que puede ser el ácido nítrico, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico. Utilizo estos analitos para crear una solución iónica o soluble. Y esa solución iónica o soluble es la que yo al final termino caracterizando. Entonces existen tres tipos de digestión. Tenemos la digestión ácida en vaso abierto, la digestión ácida en vaso cerrado y luego tenemos la digestión por horno microondas. En la digestión ácida con vaso abierto, como dice el nombre, tengo un envase que está completamente abierto, pero al suministrarle calor, puedo perder analitos muy importantes. Entonces, esa es como la desventaja de la digestión ácida. Pero la diferencia es que puedo trabajarlo a presiones atmosféricas y, y bueno, la otra desventaja es que requiere más tiempo de digestión, porque al no estar sometido a un sistema hermético con presión, entonces me voy a demorar mucho más extrayendo, ya que no alcanzo la presión adecuada de reacción. Vemos aquí, por ejemplo, una digestión ácida. Tengo una muestra sólida o líquida que está en contacto con ácido nítrico. En este caso, las temperaturas generalmente ocurren entre 120 a 160. De hecho, en una digestión ácida con vaso abierto, las temperaturas son mucho más altas porque como no llego a la presión, necesito aumentar la temperatura y lo que hago es hacer un contacto directo. Entonces, al diluir la muestra orgánica en ese ácido, obtengo una disolución acuosa que puedo filtrarla a través de un equipo y obtener únicamente la solución acuosa para poderlo yo más adelante caracterizar por emisión óptica o por absorción atómica. Y esto es principalmente para determinar minerales, metales. Puede ser bastante útil la digestión ácida.
Mientras que, bueno, aquí como les mencionaba, la ignición ácida presenta ciertos inconvenientes, principalmente en los sistemas abiertos, porque demora mucho tiempo, porque necesito llegar a la presión adecuada del sistema y como va a estar abierto, la presión va a ser atmosférica, entonces va a demorar más tiempo. Pueden existir posibles contaminaciones si tengo un sistema abierto, ya sea porque ingresó humedad o ingresó otro componente. Tengo pérdida de elementos volátiles porque voy a trabajar a temperaturas muy altas y puedo perder el ácido porque se va a vaporizar por efecto de la temperatura. En el caso de la digestión ácida con vaso cerrado es mucho más ventajoso porque el tiempo disminuye. Trabajo con temperaturas medianamente bajas, aproximadamente entre 120 a 140, mientras que el otro probablemente necesito llegar a temperaturas de 200 grados centígrados. Trabajo con muestras que son mucho más resistentes al calor porque va a ser un sistema completamente hermético. Entonces la idea es que esos componentes no sean termosensibles y puedan resistir grandes temperaturas. Y a medida que la presión interna dentro del sistema aumenta, entonces permito lo que sería la digestión en mucho menor tiempo. Ah, la desventaja de utilizar una digestión ácida en un sistema cerrado podría ser que como necesito un sistema hermético que maneja presiones muy altas, entonces voy a tener ciertos requerimientos con los equipos. Tiene que ser resistente a la presión y a su vez que no tengan riesgos de sobrepresión en el caso de los materiales, que permita trabajar a esas presiones del sistema. Y la diferencia, creo que aquí no le puse para microondas. Pero la diferencia en un sistema microondas es que el microondas ya son sistemas completamente cerrados. Hay reactores autoclaves que son completamente herméticos y son específicamente para hacer digestión ácida. Trabajan en tiempos mucho más cortos porque generalmente una digestión puede durar incluso 4 horas, 8 horas. En un sistema por microondas puede durar incluso entre 10 a 60 minutos porque son sistemas herméticos más especializados. Y la ventaja de un sistema por microondas es que manejo temperaturas y presiones controladas porque ya es automático. Entonces yo lo puedo setear ahí a qué temperatura y presión trabajar y ya no necesito estar controlando la temperatura. Esa es como la ventaja y es mucho más rápido. La desventaja es que el sistema es costoso, entonces tiene su contraparte. Bien, entonces vamos a ver este video. Déjenme compartirles el sonido. The accelerated solvent extraction technique is one of the fastest, safest, and easiest techniques available for extracting analytes out of solid and semi-solid samples. Traditional methods such as Soxhlet and sonication are both expensive and painstaking. The accelerated solvent extraction technique is faster, easier to use, automated, and requires minimal solvent. Save time and money, increase your productivity, improve reproducibility, and significantly minimize analysts' exposure to solvents. The concept is simple. The accelerated solvent extraction technique uses elevated temperature to increase the extraction efficiency of analytes of interest from their matrix. Elevated pressure is used to keep the solvents in a liquid state as the temperature is increased above their boiling points. By using increased temperature and pressure, solubility of analytes is increased, viscosity of solvent is reduced, and hence, analyte diffusion into the solvent is improved, thereby improving extraction efficiency and reducing extraction time. Here are the steps. Add the prepared sample to the extraction cell and place the cell into the carousel. Select a pre-programmed extraction method and the system will automatically begin the extraction. The system fills the cell with solvent, heats, and pressurizes, keeping a steady 1500 psi and desired temperature. Next, the sample can be allowed to sit exposed to solvent for a predetermined amount of time. This is referred to as a static extraction. Once the static extraction is complete, the system pumps fresh solvent through the cell and pathway and purges with nitrogen. While other methods take up to 8 hours and use hundreds of milliliters or more of solvent, the accelerated solvent extraction technique takes 15 to 30 minutes and requires minimal solvent, typically 10 to 30 milliliters, depending on the application. Because it is automated, reproducibility is improved over traditional methods. The
and explosive compounds. Also in CLP OLM 04.2A for semivolatiles and pesticides. European and Chinese governments have approved the accelerated solvent extraction technique to determine contaminants in food, like pesticide residues, lipids after acid hydrolysis, fat and additive contents, and flavor profiles. The accelerated solvent extraction technique can also be used to verify supplements like St. John's wort, echinacea, and ginkgo biloba meet industry guidelines. When you consider the amazing time savings, labor reduction benefits, as well as improved safety and accuracy, it's no wonder the Thermo Scientific ACE 150-350 accelerated solvent extraction system is revolutionizing solvent extraction and sample prep. Bien. Entonces, aquí es un video no tanto relacionado con la parte de gestión, pero sí los métodos de extracción acelerados que nos permiten reducir tiempo e incluso mejorar la parte The accel- económica cuando trabajamos con estos sistemas. Entonces, la clase de hoy vamos a terminar un poquito más rápida porque ya vimos casi la mayoría de los métodos de extracción y estos lo pueden tomar bastante en cuenta para formular sus anteproyectos. Y esa parte de la práctica, esta sí quiero que, no sé si considerarla como un informe. Ya, sí, quiero igual que lo hagan como un informe, porque igual hay que analizar. Vamos a trabajarla como un informe, pero esta va a ser muy sencilla, entonces, porque vamos a trabajar con un simulador y vamos a ver aquí un método de extracción sólido-líquido. Entonces, vamos a acceder a este link y eso se los voy a mostrar conmigo, porque a algunos les va a pedir ciertas cosas que instalen. Déjenme ver. Estoy compartiendo. Así está compartiendo, ok. Entonces, ustedes van a ingresar al simulador, ya les voy a compartir, ya está habilitadas las diapositivas para que puedan descargar. Vamos a ingresar al simulador y a lo que ustedes ingresen, les va a pedir crear una cuenta. Entonces, ustedes van a crear esa cuenta con su usuario de Spol. Entonces, dice, ingrese para ver el contenido. Ustedes ingresan, ponen aquí en login. Si no tienen una cuenta, tienen que irse acá de crear cuenta. Y aquí les pide llenar el email. Ahí ponen ahí su email de Spol. Aquí nuevamente ingresan el email de Spol, ponen una contraseña. Aquí confirman la contraseña. Y esto no es necesario que lo llenen, pero si quieren lo pueden llenar. Los que tienen asterisco son las principales. Entonces, yo ya el día de ayer me registré una cuenta. Entonces vamos a ver qué pasa cuando ya tengo la cuenta registrada. O sea, vamos a poner aquí. Ahí ya está mi cuenta creada. Entonces, si yo me voy al simulador, aquí hay una parte que dice teoría. Entonces, si yo quiero comprender cuál es el objetivo de la práctica, eso es netamente visual. Me dice extraer cafeína a partir de las bolsas de té, usando una técnica de extracción con un solvente polar y no polar. Entonces aquí me dice la parte de la teoría, de cuál es el sistema que vamos a trabajar. Vamos a utilizar aquí diclorometano para extraer la cafeína a través de un extracto acuoso. Aquí me dice cómo se compone la cafeína. Eso es bastante importante que ustedes lo vayan leyendo. Entonces aquí me dice cuál es el principio del método de separación que voy a utilizar. Eso lo pueden ir leyendo ustedes con sus grupos. Y aquí me dice el procedimiento. Por eso es que sí me gustaría que lo hagan en un informe, porque el procedimiento está aquí básicamente. Entonces ustedes pueden coger ese procedimiento, los materiales que van a utilizar y van agregando ese procedimiento en sus diagramas de bloques que les pide ahí un diagrama. Entonces aquí está todo detallado. Luego en la parte de animación, no, perdón, aquí mismo. Aquí mismo en procedimiento, ustedes deberían ser capaces de poder ver el simulador. Entonces, no les va a salir, porque aquí dice que desafortunadamente el laboratorio virtual requiere Adobe Flash Player, entonces necesita mayor información. Entonces, por eso es que quiero hacerles la práctica ahorita. Ustedes se van acá a Adobe Flash, lo que no lo hice aquí, lo hice en Microsoft Edge. No sé si, bueno, yo lo estoy usando Opera, no lo intenté con Opera ayer, pero creo que no sé si es
compatible, pero yo lo intenté con el Microsoft Edge ayer. Entonces, bueno, ingresamos a esa parte que dice doble flash EOL. Vamos acá y me dice aquí para descargar el doble flash. Aquí selecciono si tengo Windows, Macintosh o Linux. En este caso voy a poner Windows. Ahí se descarga el doble flash. Es que ya lo tenía descargado, no importa. Vamos a descargarlo. Y abrimos el Adobe Flash. Cuando abrimos el Adobe Flash me va a salir esta ventana vacía. Lo que yo voy a hacer aquí es poner archivo y voy a poner abrir. Entonces aquí me dice colocar la ubicación. Entonces yo voy a poner ese enlace de acá, en el anterior donde estaba en procedimiento, voy a poner este enlace, lo voy a poner acá en mi sistema de la doble flash, aquí donde me salía abrir, pongo el sistema y ahí ya me carga la simulación. ¿Ves? Y me carga con Opera. Entonces ya me carga la simulación. Le pongo Start. Y lo que va a pasar aquí es que me va a mostrar todos los materiales que voy a utilizar. La balanza, el beaker, las probetas, los matraces Erlenmeyer. Por acá estaban las bolsas de té, que es para hacer la parte de extracción de la cafeína. Aquí me dice la plancha de calentamiento, el embudo de separación. Aquí es netamente visual. Aquí solamente me sale ahí qué es lo que yo voy a utilizar. Entonces le doy a continuo y ahí me muestra que voy a utilizar primero. Tenemos ahí las bolsas de té. Preparo una solución acuosa, que es para extraer los compuestos bioactivos y para eso utilizo calentamiento. Preparo una solución acuosa y la idea es que como están disueltos en el agua, voy a utilizar lo que es diclorometano. Ahorita lo vemos conmigo, pero sí les estoy explicando el procedimiento de cómo va a hacer eso para que cuando ustedes hagan con sus grupos no quede la duda de cómo ingresa al sistema. Entonces ahí utilizo la solución acuosa, lo pongo en un embudo de decantación, ahí utilizo el diclorometano para hacer la separación de los compuestos solubles en el compuesto orgánico y por diferencia de densidades voy a tener dos fases. Entonces ahí se crean las dos fases. Con eso acá. Entonces, como les explicaba en decantación, la idea es mezclar esas dos fases y liberar el gas que sale a la salida del embudo. Eso siempre se hace para evitar que exista una sobrepresión. Entonces lo mezclé, ya tengo los componentes volátiles, perdón, los componentes solubles en el diclorometano y lo extraigo en el embudo. Aquí lo que hace es un segundo lavado, que me parece que hace tres lavados, pero la idea es eh, retener la mayor cantidad de componentes y lo hace en tres sistemas. Nuevamente, agrega el diclorometano, hace contacto con la solución de café, mezcla nuevamente, abro la válvula para hacer el escape del gas y nuevamente lo que hago es decantar. Recolecto lo que sería el diclorometano y lo hace una tercera vez. Entonces lo hace por alícuotas. Vamos a pasar esto. Ya nuevamente hace eso. Mezclo, recolecto, ya, bien. Entonces ahí ya tenemos el diclorometano con lo que sería la parte de cafeína. Entonces aquí lo que hace es agregarle un sulfato de sodio anhídrido para más que nada remover la humedad del entorno porque trabajamos con una solución acuosa y lo que no queremos es trabajar con agua. Y lo que hace es permitir remover la humedad con ese componente. Entonces, ya pasaron 10 minutos, retiro o filtro lo que sería el sulfato de sodio anhídrido y tengo nuevamente la solución de clorometano sin agua. Y por evaporación, lo que va a quedar es únicamente la cafeína. Evaporo el diclorometano, ahí se está evaporando, y únicamente contengo la cafeína en este vaso. Entonces, previamente yo debía haber pesado el vaso si quería medir ahí lo que sería la cafeína. Me parece que lo que va a hacer aquí es calentarlo para que los componentes volátiles de la cafeína se concentren en ese tubo que está en el caucho. Ajá. Y ese tubo luego lo va
a pesar, bueno, no lo va a pesar, va a extraer los componentes que quedaron pegadas en las paredes del tubo. Ujú. Ya, toda la cafeína quedó concentrada en ese tubo y una vez frío se solidifica y retiro el sólido de las paredes. Entonces ya pesé el vidrio reloj, retiro todo el sólido que haya quedado y nuevamente peso ahí y eso sería la cafeína que pude extraer eh, con el diclorometano. Entonces ahí creo que va a ser cálculo del punto de fusión. Ajá, va a medir punto de fusión. Recuerden que en punto de fusión utilizamos un capilar donde recolectamos las muestras y luego seteamos. Aproximadamente le pone 200 grados centígrados, que es muy cercano al punto de fusión de la cafeína. Ajá, y ahí terminó el procedimiento. Entonces, ya lo hice conmigo, lo hicieron conmigo esta vez, pero más adelante que ustedes quieran hacer, reportar en sus informes, pueden verlo ya con su grupo. Entonces, ¿cuál es la idea? En las diapositivas está la actividad que va a estar pendiente para su próximo informe y la idea es que ustedes, como esto es netamente un valor teórico, yo aquí les puse un valor teórico que dice el valor teórico de la cafeína en 5 bolsas de té negro es 0,282 miligramos. Entonces me dice que calcule la masa experimental de la cafeína obtenida si el rendimiento del proceso es 70%. Ese es el cálculo que ustedes van a reportar en sus informes. Van a hacer el cálculo con el 70% y cuánto sería la masa experimental de la cafeína. Si este es el porcentaje que tengo acá, si este es el valor teórico. Entonces, nuevamente, lo que quiero es que, como si fuera una práctica real, analicen cuáles serían las posibles causas de pérdidas si en este caso hubiese obtenido un 70% de rendimiento del proceso. Recuerden que calentamos el diclorometano, entonces el diclorometano es volátil, se pudo haber volatilizado parte del solvente. Puede ser que haya perdido muestra de cafeína al momento de hacer el trasvase en el vidrio reloj hacia lo que es eh, perdón, desde el matraz a lo que es el vidrio reloj, pudo haber perdido muestra ahí. Entonces quiero que ustedes me analicen más que nada esa parte de la extracción. Recuerden que en sus informes tienen una parte de marco teórico. Investiguen muy bien esa parte de la extracción sólido-líquido y elaboren un informe bastante bueno analizando estas causas de la pérdida. Vamos a quedarnos como que si nuestros resultados hubieran sido el 70% de rendimiento. Analicen a qué se deben esas causas. Bien, hasta ahora tenemos alguna pregunta, ¿no? Miss, ¿pudiera explicar la última parte, por favor, que dijo? Ya. Les decía, chicos, que la idea es que ustedes consideren esa masa experimental como si hubiesen ustedes hecho el laboratorio. Entonces, su rendimiento ahorita es el 70%. Y la idea es que ustedes analicen las causas de esa pérdida. ¿Por qué se perdió muestra? Entonces, como nos salió un rendimiento del 70%, puede ser que el diclorometano se evaporó con parte de la cafeína o que justamente durante la transferencia de la masa desde el matraz del Lenmeyer hacia lo que es el vidrio reloj se quedó pegado parte de la cafeína en el vaso. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que analizar. Eso es lo que quiero que más que nada pongan en su informe. Ya, lo de simulador lo que voy a hacer ahorita es que ustedes armen sus grupos, los voy a mandar a salas de grupos privados para que más que nada ustedes vean si les funciona el simulador, lo pueden ver, si entendieron o si tienen problemas para ver la parte del simulador, pero solamente es eso, porque o podrían ir avanzando también con los cálculos e ir avanzando con su grupo viendo cuáles son las posibles causas, ir investigando eso. Pero ese sería nuestro siguiente informe para la siguiente semana. En el celular, la verdad, no he probado. Si se puede utilizar, podrían intentarlo. Ya igual las diapositivas están subidas en el aula virtual. No, no he intentado en el celular, la verdad, no sé. Podríamos hacer ese intento. Déjenme ver si les paso aquí el link del simulador para quienes están con el celular puedan ver si funciona. Pero la verdad, creería que no, porque utiliza Adobe Flash Player. Bien, ahí les pasé el link del simulador. Vamos ahorita, voy a crear las salas de grupos para que vayan viendo si pueden usar el simulador. Ok.
Ya chicos, entonces ya agregué los grupos de trabajo, vamos haciendo eso, si nos funciona el simulador y en media hora nos reunimos a la sala principal para cerrar la sesión. Bien, chicos, ya estamos de vuelta en la sala principal. Recuerden que en base a esta actividad, ustedes tienen que hacer su análisis de resultados para sus informes y hacer los cálculos, que en este caso el único cálculo que tendríamos es la masa experimental. Bien, entonces, listo, chicos. Eso sería todo por la clase de hoy. Si tienen dificultades con el simulador, me pueden escribir y vemos si hacemos una sesión aparte para poder revisarlo del simulador y que todos tengan acceso. Recuerden que la siguiente semana es feriado, pero nosotros sí tenemos clases porque cae el día miércoles. Entonces, en esa semana no vamos a hacer participación, únicamente vamos a trabajar en lo que sería el avance del anteproyecto.
Ya les deja habilitada en aula virtual qué es lo que va a contener su anteproyecto. Recuerden que el anteproyecto es únicamente la parte teórica. El segundo parcial ya comenzamos a trabajar la práctica que es en grupo. Entonces, hasta ahora el anteproyecto debe contener toda la parte de teoría de los dos temas que ustedes elaboraron, que sea algo sencillo, porque recuerden que lo van a hacer desde casa y tienen que ser materiales que ustedes puedan conseguir. Tampoco es que van a comprar y se van a quedar gastados en el proyecto. Entonces, hasta ahora tienen alguna pregunta, comentarios acerca del proyecto, comentarios acerca del Una, informe. una duda, Sí. una duda sobre el proyecto. ¿Será que se pueden pedir materiales prestados de los laboratorios de aquí, de Hall, o no? No te entendí bien, pero creo que tu pregunta está enfocada a que si puedes trabajar en los laboratorios de SPOL. ¿Esa fue tu pregunta? Ya, la idea es que ustedes lo trabajen desde casa, porque desde SPOL todavía están los... Ah, se pueden pedir materiales de SPOL. No, porque la idea es que ustedes trabajen desde casa. Entonces, si es que llegara a darnos los laboratorios, porque tengo entendido que en noviembre probablemente ya nos entreguen algunos laboratorios y creo que específicamente los de orgánica. Entonces, ahí sí podríamos trabajar conmigo en la parte experimental y ahí sí podríamos utilizar los equipos de laboratorio y los reactivos. Pero para este caso, como es netamente casero, sí les pediría que únicamente trabajen con materiales de casa. No pidamos tantos materiales de sport porque luego hay que reportar eso. Entonces, manejémonos con materiales que puedan conseguir desde casa. ¿Alguna otra pregunta? Son dos temas los que tenemos que escoger para hablar del teórico, o sea, de esta parte teórica, y estos mismos temas se van a llevar a cabo en el siguiente parcial. Sí, correcto. Vamos a trabajar. Les dije que escogieran dos temas porque si llegara uno a repetirse, entonces podríamos ahí decir ya, ok, ese no trabaje porque otro grupo ya lo va a hacer. Entonces preferible que tengan dos temas y a la vez vamos a evaluar qué tan fáciles son de hacerlos, porque recuerden que lo van a hacer en casa. Entonces la idea es discutirlo aquí en clase, si son factibles de realizarlos y que no se repitan con los de otros compañeros. ¿O cuál es el enfoque que ustedes le darían a ese compuesto bioactivo? Por eso son dos temas y en base a los dos es lo que van a exponer el próximo miércoles. No, la presentación en ese parcial es netamente en español. Ustedes, ahí ya queda opción suya. Si ustedes quieren presentar diapositiva o quieren presentar su anteproyecto, el documento en Word, ya depende de ustedes. Entonces, es netamente ver cómo van avanzando con su anteproyecto. El segundo parcial sí les piden en inglés y eso ya es una exposición frente al profesor de la materia, del teórico. ¿Alguna otra pregunta? Listo, chicos. Entonces, eso quedamos por el día de hoy. Nos vemos entonces en la siguiente clase. Les deseo que pasen un bonito feriado. Aprovechen el feriado para descansar. Y bueno, si tienen todavía que hacer su anteproyecto, avancen, avancen. Listo, chicos. Nos vemos entonces en la siguiente clase. Cuídense. Que tengan bonito día.